cual va a ser dado por el doctor Eduardo Martínez, quien nos visita del CIMAP, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el cual, el doctor nos va a hablar sobre catodoluminiscencia de óxidos obtenidos por ALD, o mejor conocido como Atomic Layer Deposition, dando una pequeña presentación del doctor Eduardo Martínez. Él tiene el grado en doctor en física de materiales y actualmente trabaja en el CIMAP, igual, en la subsede de Monterrey. Y bueno, sin quitarles tanto tiempo, por favor le cedo la palabra a usted, doctor Eduardo Martínez. La presentación es toda suya. Muchas gracias, Raúl. ¿Me escuchas bien, Raúl, verdad? Sí. De acuerdo. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por asistir a esta presentación. Quiero agradecer la invitación del doctor Vargas, que entiendo que fue mediada a través también de Viviana en general. Muchas gracias por ofrecernos este espacio, que entiendo es un espacio de colaboración, y bueno, pues mucho gusto estar participando y de conocerles. Tengo pues conocidos, queridos y estimados por allá, el doctor Ciro Falconi, Uriel Valderas, Viviana Rodríguez. Entonces pues es un gusto estar compartiendo este espacio aquí con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de pues algunas de las cosas con las que trabajamos. Particularmente elegí el tema de catodoluminiscencia por entender que podría ser de más interés en este espacio, ¿sí? Esta temática realmente es nueva para nosotros, ¿sí? La parte que no es nueva y en la que hemos trabajado por más de 10 años es la síntesis por ALD, y bueno, pues digamos, en torno de eso estaré hablándoles estos siguientes minutos. Particularmente, bueno, el objetivo de esta charla, pues es decirles tres cosas importantes, ¿sí? Les voy a hablar de la técnica y de los materiales que hacemos por la metodología de depósito por capas atómicas o ALD. La segunda idea que quiero sembrarles es la posibilidad de utilizar una de esas propiedades que tiene la técnica, que es hacer óxidos conformales. Les voy a explicar qué cosa es eso. Y finalmente, el tema central de la plática, que es la posibilidad de utilizar esta metodología, ¿sí? Pues para estudiar materiales micro y nanoestructurados, pues para saber sus propiedades luminiscentes. Bueno, algunos lo saben, para los que están conectados, para los que están asistiendo al seminario, pues solamente por completez de la presentación, decirles pues dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en el norte del país, en el estado de Nuevo León. Estamos ubicados en un lugar particular, que es un parque de investigación científica y tecnológica. Aquí donde está este cuadrito, aquí nos encontramos, aquí se encuentra el CIMAP, pero el CIMAP es uno de 38 centros, universidades, empresas, incubadoras de nanotecnología que se encuentran albergados en el parque. Digamos, es un ambiente, es un ecosistema formado por muchas instituciones del sector privado, público, federal, estatal, centros privados. Y bueno, pues esta historia empezó hace un poquito más de 15 años con la idea pues de hacer sinergia científica y tecnológica entre los residentes de lo que nosotros llamamos el PIT. Aquí el CIMAF es una de las 3 sedes del CIMAF, ¿sí? Esta es la sede que existe en Monterrey desde el 2008. Este año cumplimos 14 años y bueno, pues aquí estamos haciendo investigación en la temática que les voy a presentar.
La discusión, la presentación de hoy gira en torno de este equipo. Este es un equipo que se llama TFC200, es un equipo de manufactura finlandesa, ¿sí? Y bueno, pues este es el reactor de ALD. Es un reactor más o menos complejo, ¿sí? Tiene un tamaño y una robustez y una serie de cualidades para hacer tanto investigación básica como las que les presento el día de hoy, como investigación aplicada por las configuraciones que permite el reactor. ¿Qué es lo que hacemos con este equipo? Pues hacemos particularmente óxidos metálicos, óxidos simples, complejos, dieléctricos, semiconductores. Y a partir de eso, pues regularmente pues vamos a hacer materiales que estudiamos y buscamos pues las aplicaciones en torno de esos sistemas. Seguramente habrán escuchado la técnica, no voy a abundar mucho de ella porque no es el objetivo de la plática, pero trato de ilustrarlo de una forma sencilla para los que no han escuchado de la metodología. La metodología es una metodología de síntesis donde se utilizan vapores químicos, vapores moleculares, de los cuales nosotros tenemos un control, si nos encontramos en las condiciones termodinámicas adecuadas, para hacer un crecimiento con control de crecimiento a nivel de monocapa. ¿Sí? Regularmente la descripción simple de decir cómo ocurre o cuál es el principio del ALD, pues es decir que es una reacción de superficie y que ocurre entre un vapor molecular y una superficie sólida. Y básicamente, se los digo así de forma lo más sencilla posible, es una metodología secuenciada de 4 pasos. Aquí está ilustrado lo que en el argot de la técnica se conoce como el ciclo de ALD, ¿sí? Básicamente es exponer un vapor metálico. Aquí, por ejemplo, está ilustrado el trimetilaluminio, ¿sí? Que ocurran los procesos de quimisorción para después que ocurra en la segunda parte del ciclo, que es, como es una reacción química, en este caso para esta síntesis se genera como producto de reacción el metano, ¿sí? Entonces, en la segunda parte del proceso, de lo que se trata, pues es evacuar todo lo que sobra de la reacción química, esto es, el metano que se produce en la reacción química y todo el trimetilaluminio que no se utiliza. Cuando esta parte ocurre, pues estamos suponiendo que en cada punto de la superficie sólida, sí, hay un proceso de quimisorción, pero todavía el precursor tiene parcialmente componentes como carbón e hidrógeno que necesitamos desechar. Y bueno, pues eso se desechan en la tercera parte del ciclo, que es a partir de un proceso oxidativo, que típicamente es agua, aunque pues los procesos se estudian para diferentes agentes oxidativos. En el proceso oxidativo, pues de lo que se trata es quitar los metilos del trimetil, ¿sí? Oxidar la superficie para finalmente ir hacia un cuarto paso, que significa de nueva cuenta evacuar los productos de reacción. Es el mismo producto de reacción para este caso particular. ¿Sí? Se vuelve a formar metano en el proceso de intercambio de ligandos entre la especie quimisorbida y el agente oxidante. Entonces, este es el recorrido que debemos de entender cuando hablemos de la metodología, los 4 pasos asociados al ciclo de ALD. ¿Qué ocurre así? Pues depende de una serie de factores y de tener claro de cómo es el proceso de fisicoquímica de superficie, pues para cada vapor molecular que se utilice. Dicho esto, sí, esta metodología permite pues tener un control a nivel de monocapa, ¿sí? Eso es dicho de una forma muy fácil, en la práctica pues tiene muchos retos científicos para poder tener nanolaminados o nanoóxidos como los que están ilustrados aquí en la imagen que les presento. Lo que les describí pues es para la síntesis de óxido de aluminio, ¿sí? Pero si se colocan muchos precursores, como aquí en este caso que fue una síntesis dúplex para hacer el óxido de aluminio y el óxido de zinc, pues tenemos una metodología en la que es posible hacer
de alguna manera, ingeniería de nanomateriales, ¿verdad? Haciendo una síntesis con control en el crecimiento de los óxidos que describamos en nuestra arquitectura, siempre que tengamos pues, las características de crecimiento adecuadas para eso. Y bueno, dicho eso, les pongo un ejemplo que es motivo de esta charla. Con la metodología, pues nosotros hacemos óxidos como óxido de aluminio, óxido de zinc, óxido de estaño, óxido de níquel. Y bueno, pues para cada uno vamos evaluando cosas para poder tener ese crecimiento que les acabo de describir. Aquí particularmente me centro con un semiconductor que hemos estudiado por un tiempo, donde nos ha interesado a través del tiempo pues tener control en las características de este semiconductor, que originalmente pues es óxido de zinc, pero con el conocimiento que hemos desarrollado para hacer óxido de aluminio y óxido de zinc, pues ahora a veces nos atrevemos a salirnos un poquito de la metodología de ALD, haciendo variaciones, para hacer óxidos semiconductores dopados, particularmente en este seminario, pues les hablo del que yo llamo el ASO, que es óxido de zinc dopado con aluminio. Tenemos que hacer variantes en la metodología para poder lograr la incorporación del aluminio en este esquema. Pero el hacerlo pues, nos permite tener un control en el dopaje que no es posible tenerlo por otras técnicas de síntesis. El reactor que les ilustré, el TFC200, pues está automatizado y nos permite a través de este aparato pues desarrollar nanoóxidos pues muy delgaditos. Regularmente andamos trabajando en las decenas de nanómetros, casi todos nuestros crecimientos están por debajo de los 50 nanómetros, pero siempre desarrollando recetas que nos permiten pues hacer control en la impurificación del semiconductor. Aquí, por ejemplo, está la ilustración de un trabajo que se realizó hace tiempo para hacer justamente la impurificación del óxido de zinc, variando la concentración de aluminio desde el 1 hasta el 4%. Y de esa manera, pues tenemos óxidos que son conductores y que son transparentes y que nos permiten, a partir del conocimiento de las propiedades del nanóxido, pues incorporarlos en uno u otro dispositivo. Aquí particularmente buscábamos crecer cosas que fueran muy delgaditas, debajo de 40 nanómetros, que fueran muy transparentes y que tuvieran características eléctricas adecuadas para utilizarlos como TCOs. Bueno, pues esta historia que les he contado hasta aquí, pues habla de una facilidad, al menos filosóficamente dicho, ¿verdad? En términos de lo que es la descripción de la técnica. En el laboratorio, pues lo que hay que hacer es jugar con cosas del experimento, como temperatura, tiempo de exposición, y jugar con esos parámetros experimentales, pues significa justamente encontrar las condiciones para que este crecimiento con control de crecimiento a nivel de monocapa ocurra en algo que nosotros llamamos la ventana de ALD. Entonces, si es un precursor muy conocido, pues esa ventana de ALD pues es fácil de seguir, aunque sí hay que hacer adaptaciones según la arquitectura y las características del reactor que se tenga. Pero cuando el precursor es nuevo, pues bueno, pues hay que desarrollar justamente estas recetas y ver qué es lo que pasa para poder tener esa facilidad que la teoría nos dice que debemos de tener. Y bueno, esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es la posibilidad de hacer lo mismo, pero utilizando plasma. ¿Sí? ¿Qué significa utilizar plasma? Pues bueno, están descritos el mismo proceso, el ciclo de ALD sigue siendo un proceso de 4 pasos. 1, la exposición del precursor metálico. 2, la purga. 3, la exposición del precursor oxidativo. Y 4, la purga. Es lo mismo, con la diferencia de que en el proceso oxidativo, ¿sí? se enciende un plasma. ¿Y qué significa? Por ejemplo, si tenemos un plasma de agua,
o un plasma de oxígeno, la primera parte del proceso es exactamente igual, pero la segunda parte del proceso significa tener un campo eléctrico, ¿sí? Al nivel de los plasmas que ocurren, por ejemplo, para sputtering, con la idea de que los agentes oxidativos, en presencia de un campo eléctrico, pues se dividen molecularmente y da lugar a especies oxidativas más reactivas. Y bueno, eso pues tiene una serie de complejidades por una parte, porque pues son reacciones químicas más complejas, pero facilidades tecnológicas y científicas por el otro, porque esas especies más reactivas pues permite hacer películas delgadas si por ejemplo lo que estamos buscando es cristalización, pues muchas veces podemos disminuir la temperatura de cristalización equiparando las cualidades cristalinas que tenga el semiconductor comparada a la metodología convencional. Y bueno, pues aquí es donde está la variabilidad de nuestros experimentos, ¿no? Aquí el reactor que tenemos, pues nos da la posibilidad de hacer síntesis convencionales con agua o síntesis más complejas como utilizando plasma de oxígeno, plasma de ozono, plasma de agua. En todos los casos lo que estamos generando pues es un óxido con variedades en las características de la película en función de cómo se descompone el precursor y si la película alberga los contaminantes asociados a los vapores precursores. Pero bueno, esa es la ciencia detrás de la síntesis. Aquí está una ilustración, ¿sí? de lo que es el proceso de ALD en presencia de plasma, ¿sí? Aún la síntesis más simple, como es la del óxido de aluminio, significa ciertas complejidades cuando hay plasma. Y bueno, pues tratamos de estudiar poniendo instrumentos especiales en el reactor para poder entender qué es lo que pasa con las reacciones químicas, ¿sí? Los reactores, el reactor que tenemos, pues nos da la posibilidad de tener diferentes configuraciones, una que le llamamos de plasma directo, otro que significa tener un plasma más alejado de la muestra, y bueno, eso da variedades en las características de los nanóxidos que podemos tener. Esto se los presento solamente como una ilustración, ¿sí? de las cosas que se han hecho, ¿sí? ¿Dónde entra aquí la metodología de ALD? Nosotros pues siempre estamos haciendo switch entre la película que obtenemos por la metodología de ALD y cómo podemos implementar el dispositivo. Regularmente la técnica va en alguna parte del dispositivo. Por ejemplo, en este transistor, pues significó hacer el dieléctrico y el semiconductor por ese método. En esta celda, sí, esta es una celda de perovskita, aquí están metidas las perovskitas, aquí debo mencionar que, bueno, pues parte de lo que hemos hecho aquí con el tema de las perovskitas, pues es parte de un trabajo asociado con la contribución del doctor Falconi, del doctor Uriel, ¿sí? Y bueno, pues hemos transitado entre sus métodos y los de nosotros, pues para tratar de implementar dispositivos. Pero bueno, aquí está, para el caso que discuto, que es la metodología de ALD, pues en este caso se utilizó para hacer la síntesis de una de las capas de la celda. Y bueno, pues muchos de estos esfuerzos pues van dirigidos justamente a hacer nanoóxidos en procesos de baja temperatura para tener materiales con la suficiente calidad y poder ser integrados en dispositivos. Pero bueno, lo que les quiero platicar hoy no tiene que ver mucho con dispositivos, tiene que ver más bien con una de las propiedades que nos permite la técnica de ALD. Y esas propiedades tienen que ver con una característica que llamamos en la técnica como conformalidad. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos la posibilidad a través de la técnica y a través del uso de vapores moleculares, ¿sí? Poder hacer recubrimientos que sigan la topografía del sustrato. Por mucho tiempo, pues hemos estado muy ligados a hacer dispositivos en geometrías planas.
lo que les quiero platicar hoy es la posibilidad de hacer películas en relieves complejos. Aquí, este es un esquemático solamente para describir, por ejemplo, una trinchera. Si nosotros tenemos una metodología o una receta, como la llamamos, muy bien desarrollada, y tenemos realmente ese crecimiento a nivel de monocapa, pues los vapores moleculares se van a ligar a la superficie, van a ocurrir los procesos, los ciclos de ALD, y vamos a tener, por ejemplo, aquí la monocapa, y si repetimos la monocapa n veces, pues vamos a tener un recubrimiento que va a copiar la topografía del sustrato. Y bueno, pues eso es el esfuerzo que hemos tratado de estar haciendo los últimos 2, 3 años, ver cómo podemos hacer cosas nuevas, aprovechando la experiencia que tenemos en la síntesis de óxidos por esta vía. Y aquí es donde quiero hacer la mención de la colaboración que hemos hecho con la Universidad de Twente en Holanda a través del doctor Arturo Susarrey. Sí, esta historia que les cuento hoy tiene que ver con lo que hemos hecho en CIMAB con sustratos complejos provistos por la Universidad de Twente. Aquí, por ejemplo, sí, les estoy mostrando, bueno, esta es una ilustración de unas microestructuras que hace la Universidad de Twente, con los cuales tenemos intercambio de muestras. Ellos nos dan estas muestras. Vean que son como especie de nanopilares de oro. Y bueno, dijimos, pues, tenemos cierta competencia en la síntesis de azo, pues, ¿por qué no hacer, probar qué es lo que pasa con el crecimiento del azo en estas cavidades? Estos sistemas son estructuras plasmónicas. Se hacen por litografías complejas, particularmente una que se llama litografía de TL o litografía de Talbot, junto con otra litografía que es una litografía sustractiva. ¿Sí? Entonces hay toda una ciencia para hacer estas estructuras. Nosotros las tomamos y lo que hacemos es pues rellenar el huequito. Hagan de cuenta que son como especie de pilares huecos, y lo que hacemos nosotros es pues hacer el crecimiento de un óxido conductor. Para esta imagen que aquí les presento, pues son óxidos que son tan delgados como 10 nanómetros y tan gruesos como 80 nanómetros. Vean que para 10 nanómetros, sí, se recubre parcialmente el hueco. Conforme vamos aumentando la cantidad, el espesor del semiconductor, pues lo vamos rellenando. Y vean aquí, por ejemplo, pues cómo se forman estas especies de encapsulados, y pues para el caso de 80 nanómetros, pues termina siendo un recubrimiento conformal, sí, pues que termina decorando completamente el nanopilar metálico, cambiando su forma. Podemos llegar hasta ese punto. Y bueno, estos son los que yo llamo dispositivos de sustratos complejos, ¿sí? Son complejos por una parte porque pues se requiere toda una litografía costosa, que lleva cierto tiempo, es una litografía especializada, pero al final es una sinergia entre dos materiales, ¿sí? Y ahorita pues lo que estamos buscando pues es la posibilidad de dónde utilizarlos. Per se ya se ha mostrado su utilidad y se ha probado su comportamiento plasmónico. Sí, pues para el caso del oro, sí, pues por la arquitectura que tiene los sistemas de nanopilares metálicos, pues hay una respuesta que con la luz tiene una respuesta plasmónica, aquí representada por estos piquitos. Sí, nosotros hemos empezado a estudiar el comportamiento también plasmónico, que también ya está presente una vez que los nanopilares son recubiertos con el semiconductor. Entonces, digamos, pues esta es la parte de la historia que les presento ahora de estudiar el crecimiento que hemos hecho por la vía de sustratos planos, ahora utilizando pues sustratos con estas características. Esta es la imagen del SEM, de estos nanopilares de oros. Vean las características que tiene la muestra versus
las características que tiene la muestra después de haber crecido el óxido de zinc dopado con aluminio. Y bueno, pues en el tránsito de estos 2-3 años, pues hemos usado diferentes sustratos. Estos son sustratos de trinchera, ¿sí? Aprovechando las características que tiene el silicio. Esto se hace sobre silicio, ¿sí? Para hacer estas trincheras, no voy a detallar mucho eso. Ese también es un trabajo que se realiza la Universidad de Twente. De la misma manera que en el caso anterior, ellos hacen los sustratos complejos y nosotros los recubrimos. Para poder hacer estas trincheras se aprovecha esta característica que tiene el silicio que cuando se ataca químicamente tiene un etching anisotrópico. Pero cuando se oxida el silicio, pues resulta que el óxido de silicio, cuando se hace ataque químico, el etching es isotrópico. Entonces, haciendo crecimientos alternados, bueno, aquí es un par de crecimientos, el crecimiento del óxido de silicio, ¿sí? con ácidos, pues permite abrir canales que tienen cierta simetría, como estas especies de diamantes que está representado por esta muestra. En esta muestra lo que estoy ilustrando es el crecimiento de 40-41 nanómetros del mismo semiconductor, del óxido de zinc con aluminio. Vean bueno, a mí me parece muy sorprendente la forma en que podemos controlar, ¿sí? el espesor de la película al interior de la trinchera. ¿Sí? Inclusive en las regiones más accidentadas, con mayor ángulo, pues se conserva el espesor a través de esto. ¿Sí? Esto también tiene su nivel de complejidad. Llegar a este resultado, pues obviamente tiene bastante trabajo detrás. Este es otro ejemplo de lo que hemos estado haciendo en sustratos complejos, ¿sí? Y tiene que ver con, de nueva cuenta, lo que se hace con sustratos como el silicio, ¿sí? Estas son estructuras fractales bien interesantes. También por procesos que tienen que ver con el ataque anisotrópico del silicio y por una litografía particular que se llama litografía de esquina. ¿Sí? Procesos iterados que permiten tener estas geometrías. Estas estructuras son de silicio, ¿sí? Y aquí se ve pues una serie de familias asociadas a la arquitectura que tiene el proceso. Es un proceso realmente complejo. Debo decir que, por ejemplo, para tener la pirámide esta, que es el primer piquito, es un proceso que significa como 12 pasos, ¿sí? Llegar a la siguiente generación, al G1 y al G2 y al G3 y al G4, significa repetir esa secuencia de ataque y crecimiento, ¿sí? Para poder generar esas superficies. Eso también es toda una temática. Aquí solamente lo ilustro para decir que nosotros utilizamos estas estructuras complejas, pues para hacer esto mismo que hemos venido haciendo. Utilizar la metodología de ALD, pues para crecer ciertos óxidos. En este caso particular, pues de nueva cuenta, el mismo del que les he venido hablando, que es el óxido de zinc con aluminio. Aquí pues les muestro la sección transversal y el top view de la generación G3 y G4, que es esta y esta, pues para ver que el crecimiento realmente es conformal, ¿sí? O sea, de nueva cuenta, se exponen vapores metálicos, se crece algo relativamente delgado. Bueno, esto no fue tan delgado, esto fueron 120 nanómetros, pero no se generan como aglomerados y lo digo así, porque cuando vemos la sección transversal, pues se siguen viendo las estructuras diamantes, ¿sí? Entonces los vapores se quimisorben en la superficie fractal y bueno, es posible modificar esa superficie y tener el semiconductor sobre eso. Bueno, pues ahí pues lo que viene y lo que hemos tratado de ir explorando son pues las posibilidades que tienen estos sistemas, ¿no? Pero hoy particularmente, bueno, aquí antes de pasar a la siguiente parte, les ilustro pues una imagen de TEM justamente pues para ver de nueva cuenta. Aquí estoy viendo como uno de los laterales de los diamantes y ven esta parte que aquí estoy señalando con el láser, pues es
es el crecimiento del lazo sobre la estructura fractal. Y bueno, finalmente, sí, la última parte de mi plática, voy al último tema, ¿sí? Y creo que este puede ser más interesante para ustedes, porque pues, ustedes son un grupo muy experimentado en la caracterización luminiscente de materiales, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué es lo que les quiero mostrar aquí respecto al material y respecto a la forma de estudiarlo? Estas estructuras también son estructuras complejas, ¿sí? Estas están soportadas sobre silicio también, pero están hechos con impresión 3D, ¿sí? Es una impresión 3D, pero estas microestructuras son del orden de 15 micras. Esto es un buckyball, esta es un enrejado que se llama octet truss, y esta es una estructura giroide. Entonces, con la misma filosofía que les acabo de describir, se utiliza un equipo, este equipo también se encuentra en Holanda, aunque ahora en México ya hay varios equipos para hacer impresión 3D. Esta es una impresión, yo diría, muy cara, porque pues utiliza un láser muy particular, ¿sí? Es un láser de femtosegundos y, por decirlo de una forma sencilla, se imprime utilizando una resina híbrida. ¿Qué significa una resina híbrida? Que hagan de cuenta que estos materiales parte de un proceso de polimerización. Se ponen una resina que contiene, por ejemplo, estas son microestructuras de óxido de circonio, ¿sí? Y entonces básicamente hay un láser de femtosegundos, ¿sí? Que se mueve, o se mueve la muestra, y durante la iluminación del láser de femtosegundos, ¿sí? Pues va convirtiendo la resina, va polimerizando y la va convirtiendo en un sólido. Básicamente hagan de cuenta como si tuvieran un lapicito con el que van dibujando la estructura, pero pues el lapicito es un láser de femtosegundos para tener estas arquitecturas. La litografía, este es un proceso de impresión 3D a través de algo que se llama TPL, litografía de 2 fotones, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos las muestras que intercambiamos con la Universidad de Twente y hacemos lo mismo que hemos venido describiendo con los otros sistemas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vean, este es el buckyball, y los numeritos aquí marcan una secuencia. Como nunca habíamos hecho esto, pues tenemos que explorar haciendo crecimientos cortos. Primero crecimos 250 ciclos de azo y después los fuimos viendo secuencialmente para ver qué pasaba. Y bueno, pues la verdad es que nunca cambiamos la forma, se fueron estrechando los canales por el crecimiento conformar del azo, hasta finalmente tener 625 ciclos totales, ¿sí? En el cálculo que hicimos, pues crecimos 40 nanómetros de azo sobre una estructura de este tipo, ¿verdad? Y bueno, cuando tenemos esto y luego pues viene la pregunta, pues ahora qué hacemos para estudiarlos, y ahí es donde viene, pues bueno, la colaboración que iniciamos este año con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, y aquí es donde viene la parte de catoluminiscencia, que seguramente pues es un tema que ustedes también habrán escuchado o que trabajan con él. Para nosotros es relativamente nuevo, pero la verdad es que estamos encantados con utilizar la técnica porque estamos viendo pues enormes posibilidades en su uso. Cuando hacemos cosas chiquitas, pues queremos saber cuáles son las propiedades de esas cosas chiquitas, ¿sí? Esto, digamos que es lo contrario al efecto fotoeléctrico que tienen cuando hacen XPS, ¿sí? Cuando ustedes hacen XPS, ustedes iluminan con fotones, ¿sí? O cuando hacen el experimento de fotoluminiscencia, iluminan con fotones. En el caso de XPS, ustedes tienen electrones. Aquí es al revés. Ustedes utilizan el haz de electrones y, bueno, pues a la interacción del haz con la muestra se generan varias señales. Aquí la que interesa es una que llamamos que es la señal de catoluminiscencia. Esto es, ustedes hacen impactar un haz sobre una muestra
y la muestra se ilumina, y eso es maravilloso, ¿sí? Porque ustedes ya saben que si utilizan un microscopio electrónico como el SEM, pues ustedes tienen forma de hacer la cintura de lado más chiquita posible, del orden de unas cuantas decenas de nanómetros o unidades de nanómetro, y bueno, pues esa es la resolución espacial que tendrían pues para poder explorar este tipo de materiales. Una cosa maravillosa es que ustedes pueden explorar pues desde el ultravioleta profundo hasta el infrarrojo, y de una forma donde esas pequeñas señales que a veces no pueden distinguir en el experimento de fotoluminiscencia, pues aquí se pueden resolver, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está detrás? Yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, nos interesan estas cosas, porque la luz que vemos, pues tiene que ver con el bandgap y con lo que está en medio, que muchas veces estamos como imposibilitados de tener la técnica correcta para ver justamente estas transiciones. La técnica de catoluminiscencia pues da posibilidades en ese sentido. ¿Qué es? Pues bueno, ¿qué es lo que tienen que tener? Pues un microscopio de barrido. Sí, esto que está aquí es la pieza polar, esto es un espejo parabólico, aquí está la muestra, ustedes pueden tener polvitos, una película, un monocristal, lo que ustedes quieran. Si ustedes lo irradian con electrones y hay luz, hay luminiscencia asociada, esa luz va a ser capturada por este espejo, y eso va a ser llevado a una óptica, ¿sí? Para poder hacer algo con esa óptica. En el mejor de los casos, ustedes tienen un espectrógrafo para poder resolver el espectro del sistema con este nivel de resolución espectral que acabo de mencionar. Aquí les menciono dos variantes, ¿sí? Digamos que la variante sencilla, ¿sí? Es esta. Cuando utilizamos hacemos catoluminiscencia en el modo de mapeo de intensidad, ¿sí? Debo decir que este instrumento, estos experimentos fueron hechos en un microscopio de la UNAM, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, y los resultados que ahorita les voy a presentar rápidamente tienen que ver con esta metodología. Básicamente aquí está lo que les estoy diciendo: un haz de electrones se enfoca sobre la muestra, se genera luz, ¿sí? Que es recolectada por un espejo parabólico, se enfoca a través de lentes, se lleva hacia un espejo que se puede mover, y eso pues va a un tubo fotomultiplicador. De tal manera que ustedes pueden tener la imagen que casi siempre vemos, ¿sí? En la que podemos distinguir pues las características microestructurales de su película o de sus polvos, pero aquí está la parte pues interesante. Obviamente la frontera del cuerpo que ustedes están viendo pues está relacionado con la imagen, pero la imagen pues tiene detalles que no necesariamente corresponden. Aquí, por ejemplo, vemos estas regiones oscuras, ¿sí? Estas son regiones que pueden ser o no de defectos. En general puede la imagen de mapeo de intensidad pues revelarles características de la luminiscencia del material que están asociados pues a su estructura de defectos. Y está la otra parte que es más interesante, es para resolver cosas de detalle de sus temas en particular. Y bueno, pues para eso ustedes tienen que tener un espectrógrafo, ¿sí? Y resolver lo que se llama la imagen espectral. ¿Qué significa eso? Pues es como tener la imagen de su polvito y poder, aquí por ejemplo esto corresponde a un mineral de circonio que tiene pues, esta imagen es la imagen espectral, y ustedes pueden ver las diferentes regiones. Cada numerito que está aquí etiquetado pues tiene asociado un espectro, ¿sí? De catoluminiscencia, y entonces si ustedes tienen una muestra heterogénea en términos de efectos, pues ustedes pueden resolver, tener este espectro y poder decir un poquito más sobre la naturaleza de las transiciones, las características particulares de su sistema. ¿Y por qué hago esa mención? Pues porque nosotros pues lo estamos utilizando. Es un trabajo que ahorita les presento aquí de forma preliminar. Estamos tratando de completarlo, ¿sí? Pero ¿por qué lo estamos haciendo?
Pues lo estamos haciendo justamente para resolver, pues yo creo que un par de preguntas que tenemos todos los que hacemos materiales que tienen alguna respuesta lumínica. Sí, por ejemplo, pues yo las dos preguntas que me he planteado con estos sistemas que estamos haciendo es, pues, ¿cómo es la luminiscencia en estos sistemas? O sea, ¿cambian las propiedades como función de la dimensionalidad o la arquitectura del sistema? Y si podemos saber un poquito más de los defectos en términos de la nueva técnica, ¿sí? Porque pues, regularmente lo que hacemos es esto, esta es la respuesta de fotoluminiscencia de estos materiales. Por ejemplo, para el lazo, pues ahí están estos picos de emisión asociados a defectos muy conocidos, pero ¿qué más podemos decir cuando nosotros esos semiconductores pues los crecemos con estructuras como esta? Y bueno, pues ahí, bueno, déjenme regresar un momentito nada más para decir algo aquí de la imagen de mapeo de intensidad, ¿sí? Aquí en esta ilustración, no lo dije, lo digo ahora, por eso me regreso. Cuando ustedes quitan este filtro, ¿sí? Bueno, aquí hay filtros como de color, ¿sí? Los RGB, pues para que esta imagen que es de color, pues tenga un color característico. Cuando ustedes quitan este filtro, ¿sí? La imagen que resuelve tiene, pues, toda la información, ¿sí? De intensidad de la zona explorada, y esa imagen se llama imagen pancromática. O sea, como su nombre lo indica, tiene pues todas las longitudes de onda, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, resultados de un trabajo publicado por el grupo de Holanda sobre estas estructuras antes de crecer el lazo, ¿sí? Y vean que, bueno, aquí está la imagen característica de SEM, ¿sí? Aquí lo que se compara en ese trabajo, ¿sí? Es, pues, cómo se ve el buquibol antes de hacer un tratamiento. Este tratamiento se hizo a 600 grados. Este buquibol se hizo, la misma estructura se hace a 1200, entonces pues la estructura se contrae con el tratamiento térmico. Y esta que está aquí es una imagen de catodoluminiscencia en su versión pancromática. Entonces, pues está muy padre, porque pues ustedes pueden ver que la estructura de óxido circonio pues genera luz, ¿sí? Digo, para mí fue un poco sorpresivo porque el óxido de circonio es un material cerámico, pero antes y después del tratamiento a 1200, pues emite luz, y esa luz está relacionado justamente por los defectos que tiene el material. Si nosotros vamos al detalle de cualquiera de las dos muestras, por ejemplo esta, pues vemos regiones que inclusive son oscuras, ¿sí? Aquí oscuras respecto a estas otras que están acá, es la imagen pancromática. Y la diferencia de tonalidad, pues está relacionado, pues que en un lugar, en las zonas luminosas, pues hay centros radiativos y en las otras no. Y eso está relacionado con justamente con los defectos. El arte de este asunto es, pues, cómo resolver, ¿sí? Y qué más decir respecto a ese tipo de defectos. Y bueno, pues entonces se tienen que hacer cosas más específicas, como resolver el espectro zonalmente, ¿sí? O sea, aquí, por ejemplo, se resuelven los espectros en las zonas oscuras, ¿sí? De ambas muestras. Y bueno, pues como lo que regularmente se hace cuando tienes un espectro, tratas de convolucionar el espectro para relacionarlo con los defectos que pueda tener el sistema. Particularmente, pues esto como es un tratamiento térmico, pues lo que se ve es que antes del tratamiento térmico, pues hay más componentes cuando se compara con el tratamiento a más alta temperatura. Aquí hay una transformación estructural, ¿sí? De tetragonal a monoclínica, pero pues además las componentes se pueden relacionar específicamente a efectos tipo vacancias de oxígeno o tipo incorporación de carbono, porque los precursores que se utilizan pues tienen carbono. Bueno, este es el trabajo que presenta este año el grupo de Holanda, y déjenme ir a la parte que tiene que ver con lo que hicimos en CIMAP. En CIMAP lo que hicimos fue crecer el lazo que les he estado platicando, ¿sí? Aquí les presento pues la imagen de SEM, ¿sí?
todas estas imágenes que están aquí son imágenes de SEM antes del depósito y después del depósito. Al detalle se puede ver en la imagen amplificada, pues cómo cambia ligeramente la microestructura del sistema con el crecimiento del óxido. Y bueno, pues después hay que hacer todo lo que compete respecto a, pues, evaluar que realmente tengamos químicamente el semiconductor que decimos. Hacemos EDS, XPS, todo lo que clásicamente se hace, pues, para validar la presencia del semiconductor. Y después viene esta parte, que es la parte reciente que estamos haciendo con el grupo de la UNAM, sí, pues para decir algo más respecto a las características luminiscentes del lazo crecido sobre el óxido de circonio. Este caso en particular es óxido de zinc 40 nanómetros sobre óxido de circonio, ¿sí? Estas de nueva cuenta son las imágenes de SEM, la lejana y la cercana. Y las imágenes de la derecha son las imágenes catodoluminiscentes. ¿Sí? Vean que de nueva cuenta, ¿sí? Las imágenes son brillantes, el material luminece, y ya lo podemos decir particularmente de la microestructura con el semiconductor. Ya sabíamos con el trabajo publicado por Holanda que el óxido de circonio luminece, pues el óxido de zinc con su intrínseca vestidura de efectos, pues más luz, ¿verdad? Y en la ampliación, pues vemos que la característica luminosa para el caso del óxido de zinc, sí, pues es bastante pareja, ¿no? Si lo comparamos con los sistemas que tienen ASO, por ejemplo, esto en particular es el ASO del 4%, ¿sí? 40 nanómetros, esto es 40 nanómetros de óxido de zinc con aluminio crecido sobre la estructura que llamamos giroide, ¿sí? Aquí está la estructura giroide, aquí hay un acercamiento con la estructura buquibol, ¿sí? Esta es la imagen de SEM a la izquierda, y a la derecha tenemos la imagen catoluminiscente, particularmente la imagen pancromática, ¿sí? Y bueno, pues vemos que a diferencia del caso que no tiene aluminio, en el caso del ASO al 4%, pues hay contrastes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay zonas de mucha luz, ¿sí? Esto puede ser un asunto de la arquitectura que tiene la estructura giroide, pero en este caso, por ejemplo, pues hay luz concentrada en el centro, en el caso buquibol. Pero si vemos al detalle, también hay contraste, hay regiones más oscuras y hay regiones más luminosas. Aquí debe ser natural entender que pues, las regiones oscuras pues, son las que no son brillantes, las que tienen una menor densidad de centros radiativos, a diferencia de las zonas luminosas, ¿sí? Y bueno, pues como estamos generando semiconductores, donde lo que hacemos es controlar la cantidad del dopante, aquí pues hago una comparativa entre el 2 y el 4% para el mismo espesor, ¿sí? Aquí arriba está la imagen de SEM, y abajo está la imagen catodoluminiscente, pero la imagen pancromática, ¿sí? Pues hay diferencias, ¿sí? Y esas diferencias, ¿sí? Si los vemos en la misma muestra como esta, pues hay regiones que son muy parejas respecto a la luz que generan, ¿sí? Pero hay, por ejemplo, en los bordes, ¿sí? Pues hay menos luz, ¿sí? En el caso del 4%, pues aquí está lo que ya señalé, y esta muestra para las mismas condiciones experimentales, pues es una muestra más luminosa. Eso puede estar relacionado con que hay más impurificante y más defectos en el bandgap de la estructura bursítica. ¿Sí? Bueno, esas todas son suposiciones, ¿sí? La información más relevante vendrá cuando pues, tengamos los espectros para estas zonas, ¿verdad? Con la ventaja que tenemos que con esta técnica podemos ir hacia zonas muy particulares, porque como podemos enfocar el haz del microscopio barrido, pues podemos ir hacia los bordes o hacia el centro y poder resolver el espectro y pues hacer cosas como lo que ya está hecho en la literatura, ¿sí? Por ejemplo, aquí les pongo como ejemplo algo que estamos tratando, a lo que nos estamos tratando de aproximar.
resolver el espectro, ¿sí? En diferentes zonas del material, pues para tener espectros que podamos convolucionar, ¿sí? Y poder asociar cada una de las señales pues a las transiciones que generan la luz en el material. En particular, esto es pues un material parecido, estos son nanorods de óxido de zinc, ¿sí? En el caso de nosotros son estructuras ligeramente diferentes, pero bueno, pues lo que buscamos es justamente utilizar los métodos reportados pues para resolver las características catoluminiscentes de nuestras microestructuras modificadas. Y bueno, pues como el tiempo se me acabó, sí, concluyo, sí, diciendo un par de cosas. Uno que tiene que ver con las cosas que podemos hacer. Digamos, la primera conclusión tiene que ver con la posibilidad de esto que nos empezamos a imaginar de hacer una nueva generación de dispositivos basados en estas cualidades que tiene la técnica, específicamente la conformalidad, para esto que ya probamos con el ASO sobre este tipo de estructuras. Aquí les pongo esta imagen de un resultado muy reciente, porque lo que estamos haciendo es, ya que crecimos el ASO, ¿sí? Por la misma metodología de ALD crecemos óxido de níquel, ya tenemos también pruebas de que crecemos óxido de níquel, y esto que estamos viendo aquí, pues es un buquibol que tiene una juntura PN. La N es el ASO y el P es el óxido de níquel. Entonces esto solamente pues para apuntar pues una nueva generación de cosas a partir de estructuras pues no convencionales como estas. Y la segunda conclusión tiene que ver con las posibilidades de la técnica. Aquí, por ejemplo, ya no me detuve en este resultado, que es un resultado publicado por el grupo de Holanda, ¿sí? Lo que estamos viendo es la imagen, ¿sí? Que es, la posibilidad que tiene la técnica de catodoluminiscencia para resolver y mapear cierto tipo de efectos, ¿sí? Por ejemplo, estas dos imágenes que les estoy mostrando aquí corresponde a una imagen monocromática. Las que yo les presenté son las imágenes pancromáticas, pero adicional, antes de pasar al espectro, es hacer la imagen monocromática, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben cuál es la longitud de onda asociada a un tipo de transición, pues ustedes pueden tener un tipo de imagen monocromática que les puede resolver la homogeneidad o la heterogeneidad asociada a esa transición electrónica, a esa emisión de luz. Estas dos imágenes, pues simplemente lo pongo aquí como una evidencia de las posibilidades que tiene la técnica catoluminiscencia, pues para resolver esto justamente que nos interesa a todos los que estamos aquí, que son los defectos puntuales y las emisiones luminiscentes asociadas con los materiales que sintetizamos. Y bueno, dicho eso, con eso concluyo, pues para dar paso a las inquietudes, a las preguntas que haya por ahí. Gracias, Raúl. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pues ahora, muchas gracias por la presentación, estuvo muy, muy interesante. Vamos a continuar con la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden ir levantando su manita. Zach, por favor. Gracias por la presentación, Eduardo. Estaba muy interesante. No sé si nos pudieras dar un poquito de detalle de las condiciones de tu sistema, ¿no? ¿En qué nivel de vacío trabaja, por ejemplo? Sí, mira, déjame ir a la... Mira, el sistema que utilizamos, bueno, la técnica se llama ALD. Bueno, gracias por tu pregunta, Zacarías. Gusto en saludarte. Y bueno, respondo a tu pregunta. Utilizamos un sistema de vacío, pero no es un gran vacío, es el vacío que se hace con una bomba mecánica, ¿sí? El vacío del orden de 10 a la menos 3 torr, 10 a la menos 4, en el mejor de los casos, antes de exponerlo a los precursores, a los vapores moleculares.
Cuando se utilizan los vapores, pues en ese momento se genera un pulso asociado a que ese vapor se transporta hacia la cámara de reacción. O sea, lo que no lo puse aquí, pues sabía que no me iba a alcanzar el tiempo para decirlo, pero pues básicamente lo que hay que imaginar es que tenemos unas cápsulas donde se encuentra el precursor, que muchas veces es líquido. Eso tiene una presión de vapor, ¿sí? Y dado el vacío de por 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4, si utilizamos los tiempos característicos, que son del orden de milisegundos, ¿sí? Eso va a hacer que el vacío caiga del orden de 10 a la menos 2 o 10 a la menos 1 torr, ¿sí? Entonces, digamos, es un vacío pequeño, pero suficiente pues para tener el control de esta síntesis que describí. Bueno, gracias. Y bueno, son estructuras que se ven muy finas, muy compactas. ¿Qué tan amorfas o llegan a ser policristalinas las películas? Mira, esa es una buena pregunta, sí, eso depende de varias cosas, particularmente el sistema que quieres crecer. Por ejemplo, el óxido de zinc o el óxido de zinc con aluminio, la propia naturaleza del sistema lo lleva a ser policristalino. Lo que yo describí del método, ¿sí? Si tomamos tal cual la descripción de lo que es el ALD, cuando yo les puse esto, ¿sí? Pues esto llevaría a pensar que vas a generar monocristales siempre, ¿sí? Pues no, porque pues eso ya sabemos que hay una dependencia entre el tipo de reacción, la naturaleza cristalina del sistema y la relación que hay entre y su interacción con el sustrato, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, el óxido de zinc o el óxido de zinc con aluminio, ¿sí? Crecen cristalinos, ¿sí? Bastante texturados, en general son películas texturizadas. Pero, por ejemplo, el óxido de aluminio, que es el caso que les puse aquí, ese crece amorfo, ¿sí? En condiciones regulares, y con condiciones regulares me refiero a que estamos dentro pues, de esta ventanita, ¿sí? La que yo llamé la ventana de ALD, ¿sí? Entonces, ahora, volviendo a tu pregunta, pues depende cuál es el sistema que vas a crecer. Particularmente el sistema del que les hablé, que es el óxido de zinc dopado con aluminio, pues es un sistema intermedio, ¿sí? Tiende a ser policristalino, porque dominantemente por la forma en que hacemos la receta, por ejemplo aquí los rectángulos verdes, pues es el óxido de zinc, ¿sí? Entonces espacialmente hay más óxido de aluminio que óxido de zinc. Entonces, pues tiende el sistema a ser más policristalino, pero hay una competencia entre lo amorfo natural del óxido de aluminio y el policristalino del óxido de zinc. Entonces, justamente ese es el juego, depende pues cuál es el sistema de crecimiento y tu sustrato de crecimiento, ¿sí? Ese es el asunto. Y bueno, muchas gracias. La última pregunta es con respecto al control de temperatura del sustrato. ¿Cuáles son el rango que manejan? Sí, eso también depende del sistema. Para el caso que describo, que es el del óxido de zinc con aluminio, sí, hay una ventana más o menos amplia de algunas decenas de grados que van de los 150 a los 200, 210 grados, ¿sí? Esa es la ventana de temperatura para tener ese control. Pero eso está asociado al vapor molecular que se utiliza. Sí, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con uno que es muy complicado. El precursor para hacer óxido de níquel, por ejemplo, tiene una ventana de ALD muy chiquita o prácticamente no existe. Entonces, pues bueno, pues eso significa que pues este control de crecimiento por monocapa
pues se aleja mucho de lo que dice la teoría, ¿sí? Pero bueno, a pesar de esas limitaciones, sí, pues aquí pues, lo que les presenté justamente pues es ese control que tenemos pues, para estos casos particulares. Hay sistemas que ya tenemos muy conocidos y podemos tener justamente este control, pero hay otros sistemas, como el que acabo de decir, en que pues justamente pues es en el que trabajamos día a día, pues justamente para tener ese control de crecimiento a nivel de lo que lo queremos tener, que es el régimen ALD. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la. Gracias, Doc, por tu pregunta. Gracias, doctor. Continuamos con Uriel, por favor. Hola, Uriel. Qué gusto. No te escucho todavía, ¿eh? ¿Qué tal, Doc? No sé si... ¿Ahí ya me escucha? Ya te escucho, Uriel. Qué gusto saludarlo. Igualmente, Uriel. Oiga, muy interesante la plática. Yo no había visto este tipo de imágenes y se ven impresionantes. Mi pregunta va en el sentido de la facilidad o las diferencias que hay entre los tipos de sustrato, ¿no? ¿Cómo hace o cómo llega uno a encontrar las condiciones para depositar, que me imagino que son muy distintas, depositar sobre las resinas o los polímeros y sobre, por ejemplo, silicio, ¿no? En el caso específico de ASO, ¿es muy distinta las condiciones? Fíjate que esa pregunta me gusta mucho y, sí, y voy a contar una historia así cortita. Hace 10 años yo empecé a trabajar con esto y bueno, pues empecé trabajando con sustratos monocristalinos como el silicio, las obleas que sabes con las que trabajamos. En la teoría, cuando uno estudia, bueno, pues yo era un neófito hace 10 años en eso, a lo mejor todavía sigo siendo, pero ya entiendo más cosas. El tema de, por ejemplo, el silicio es un sustrato que tiene una metodología para poder limpiarlo y preparar esta superficie a este nivel, porque cuando yo les pongo esta imagen que está aquí, aquí, lo primero que ocurre es muy importante, y eso significa es quién es tu sustrato y cómo lo limpias, ¿sí? Entonces el silicio tiene una secuencia de limpieza estricta, pero que implica ácidos para quitar el óxido, para dejarlo terminado en hidrógeno, pero bueno, es un sustrato que se presta. Después de trabajar algún tiempo con obleas que se podían limpiar para tener una limpieza perfecta, pues vinieron los siguientes retos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, después quisimos crecer esto mismo sobre plástico. Tú sabes que aquí tenemos como esta tendencia por hacer cosas sobre plástico, sobre sustratos flexibles. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, pues no creo que crezca, ¿verdad? Y entonces, pues cuando vamos a hacer el crecimiento, resulta que sí crece, ¿sí? Y a tu pregunta, lo que pasa es que lo que cambia, ¿sí? Por ejemplo, las estructuras que presenté, ¿sí? O sea, hago toda esta historia del silicio y del plástico en esta historia, en esta mi experiencia, porque resulta que al final sí crece, con más imperfección, ¿sí? ¿Qué significa la imperfección? Que lo que te pueden permitir sustratos donde haces tratamientos para tener una superficie homogénea, que no vas a tener en un plástico, porque un plástico no lo puedes atacar con ácidos. Y estas estructuras que les presenté aquí del óxido de circonio, estas, pues son estructuras frágiles y no les quisimos hacer nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque al final, pues tenemos evidencia pues, de que sí crece. Ahí estaban los espectros de esto, ¿sí? O sea, por aquí les puse el XPS y el ESS. Y lo que cambia es que en vez de crecer como monocapa, crece como islas, ¿sí? Sí. Pero entonces, digamos, esta perfección que estamos viendo, por ejemplo, aquí, en esta trinchera, ese control lo podemos tener en el lazo sin hacerle nada, porque a este sustrato tampoco le hicimos nada. O sea, tal cual, digo, sí lidiamos con algunos asuntos para lograr tener esto, pero en general, ¿sí? Tiene que ver
¿sí? Más que con la limpieza del sustrato, que hace 10 años yo decía era fundamental, pues porque yo trabajaba solamente con silicio, pero después me empecé a dar cuenta que otros sustratos donde no los limpiábamos, como quiera, también ocurría. Entonces, a tu pregunta, yo te contestaría así. El sustrato es importante, pero más importante que el sustrato es quién es tu vapor metálico. Los vapores de geometría simple, como el dietil zinc, el trimetilaluminio, son moléculas sencillas que las puedes quimisorber fácilmente. Pero, por ejemplo, ahorita trabajamos con vapores como el tetraquis dimetil amino estaño, o titanio, o circonio, o no sé qué. Son moléculas grandotas, ¿sí? Entonces, tiene que ver más con la reactividad, ¿sí? Tiene que ver más con la reactividad de tu molécula y la geometría de tu molécula. Obviamente con la reactividad de tu sustrato, pero al final la reactividad del sustrato la puedes, si tu precursor es suficientemente reactivo, pues lo que para tener una monocapa, a lo mejor en vez de necesitar un ciclo, pues vas a necesitar 5. ¿Sí? Y en vez de que sea muy parejita, pues va a tener relieve o va a tener bumpings o va a tener cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues eso solamente pues es hacer la síntesis, verla y entender, ¿verdad? El proceso de nucleación. Doctor, muchas gracias. Nuevamente está muy interesante esto. Te mando un abrazo, Uriel. Va uno de vuelta. Qué gusto. Gracias, Uriel. Gracias, doctor. Vivi, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Viviana. Muy interesante su plática, doctor, como siempre, todo muy bien explicado y muy preciso en el tema. Mi duda y también la de mi compañero Luis Alberto va sobre qué tan posible o qué limitaciones tendríamos para crecer, por ejemplo, un óxido de estaño, un óxido de níquel sobre una perovskita. Yo sé que en cierto momento estaba como que esa posibilidad, pero ya no supe en qué quedó el desarrollo ahí en CIMAP. Entonces, la verdad tenemos mucha curiosidad respecto a eso. Sí, fíjate, esa es una pregunta bien interesante. Sí, digo, mira, aquí voy a poner como ejemplo esto que fue el trabajo de Marcelo, que conociste, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el tema de las perovskitas? Bueno, pues Ciro, Uriel, tú misma saben que las perovskitas son una belleza por una parte, pero un asunto por el otro, porque son muy delicadas, ¿sí? Y, por ejemplo, una cosa que se sabe de las perovskitas es que les duele los vapores de agua. El agua las degrada, ¿sí? O sea, tú lo veías, Viviana, cuando aquí hacías las perovskitas, de que no era lo mismo hacerlo en un día seco que en un día húmedo, ¿sí? Entonces, cuando fue la tesis de Marcelo y quisimos hacer este dispositivo, pues dijimos, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en ese asunto. Mejor ponemos la perovskita sobre, porque aquí en esto, Sí. no sé, ¿sí estás viendo la presentación? Sí, la estoy viendo. Ok, entonces lo que hicimos es, lo que va aquí con ALD es el óxido de estaño, o sea, y ese se hace utilizando estos pulsitos de agua, ¿sí? Pero sobre eso pusimos la perovskita, ¿sí? Y no hubo problema, pues porque ahí no hubo vapores, fácilmente, Sí, claro. después se puso lo que iba arriba, que era orgánico, y hizo el dispositivo, y dio un dispositivo con cierto rendimiento. Pero yo tenía, y eso fue el motivo de la tesis de Daniela Lucio, pues tú trabajaste con ella, ¿verdad? ¿Te acuerdas que tú le proveías perovskitas y nosotros sobre la perovskita lo hicimos al revés, porque pues hay otra manera de hacer la celda, poniendo primero la perovskita y después el óxido metálico. Entonces ahí, eso ¿hasta dónde llegamos? Llegamos al tema de que crecimos el óxido de estaño sobre la perovskita, ¿sí? ¿Qué fue lo que logramos? ¿Sí?
A mí me interesaba resolver la pregunta de si realmente, si los vapores de agua podíamos probar el hecho de que podíamos reducir, porque al final es una cosa que podemos hacer en el reactor, ¿sí? Tú puedes hacer el óxido exponiendo agua, pero puedes reducir el tiempo de exposición del agua. Los tiempos característicos de exposición del vapor oxidante agua son de decenas o centenas o segundos, ¿sí? De agua. Entonces, lo que hicimos en la tesis de Daniela fue llevarlo a lo mínimo, ¿sí? Algunas cuantas unidades de milisegundo, y lo que logramos fue lo siguiente: crecimos el óxido de estaño con la perovskita, ¿sí? Al tiempo menor, la perovskita se sigue degradando, pero la degradación mucho menos, ¿sí? Y el óxido ya no crece muy bonito, crece como por bolitas, ¿sí? Entonces, pues sí, o sea, digamos que tenemos un pro y un contra, ¿sí? El pro es que podemos crecer el óxido sobre la perovskita, está probado. Los contras son que la perovskita se sigue degradando menos, pero se degrada, ¿sí? Pero el mayor asunto ahí, que lo vamos a convertir en algo positivo, ¿sí? Es que pues la película no crece parejita. Y entonces lo que estamos teniendo es una perovskita decorado con partículas de óxido de estaño, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues allá hay otra cosa, ¿verdad? Ya no es para esto, y en definitiva, también hay un asunto respecto a las cualidades de la perovskita en el crecimiento del óxido sobre ella, ¿sí? Si tú te acuerdas, tus películas eran heterogéneas microestructuralmente, entonces en ese sentido también juegan un factor, el sustrato también juega un factor, ¿sí? Esto que menciono está ligado a la pregunta anterior de Uriel, porque pues, sí depende quién es el sustrato, ¿verdad? La superficie, sí, claro. Entonces, presumo, ¿sí?, que la perovskita, por una parte, recibe el crecimiento del óxido de estaño, pero por otra parte se está degradando. Entonces, es una competencia pues que al final da las características. Exactamente. De crecimiento. Ok. Bueno, ahí también la perovskita, al menos la que estaba haciendo en ese momento era con metilamonio, ¿no? Entonces, siempre ahí hay un detalle con el metilamonio. No sé si a lo mejor una que sea completamente inorgánica o una doble podría ser mejor candidato para este tipo de crecimientos. Sí, totalmente. O sea, pues hay diferentes aproximaciones, ¿verdad? La aproximación por ALD era limitar el tiempo de exposición del vapor oxidante, pero la otra aproximación es justamente hacer la perovskita más estable, que bueno, finalmente esa es la parte en la que tú estuviste trabajando y en la que siguen ahora trabajando otros, justamente pues para resolver eso, ¿verdad? Digamos que es un trabajo que se lleva ahí al parejo para ver por todas las vías que se puedan resolver dispositivos pues estables, ¿verdad? Y que no se degraden, que es el gran problema, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Un saludo y un abrazo ahí a todos. Un abrazo, Viviana. Hola, ¿me escuchas, Eduardo? Sí, Ok, es que Jessy se nos perdió un momento por ahí. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta que me parece muy interesante. El trabajo en términos generales, la conformalidad de la técnica, pues es más que demostrada en el trabajo que presentaste, ¿no? Y en el caso particular de los óxidos y tanto de zinc como los azos que estás incorporando y el óxido de aluminio, ¿no? Yo creo que pues es una cosa que es muy interesante verla hecha en estructuras tan llenas de huecos como esas. Muchas gracias, Vivi. Muchas Veremos. gracias, doctor. No sé si me escucho bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Luego te hablo.
¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. ¿Alguien más? ¿No? Sí, ok. Jessy, Creo que el doctor. Es que creo ¿Sí? que Jessie está desfasada, perdón. Sí, creo que está desfasada. bueno, continuemos. Todo el punto es el siguiente. Me parece extraordinario el trabajo, me parece muy interesante y Sí, obviamente ok, va a dar entonces, pie. ¿me podrías ayudar, Raúl, por favor? Sí, no hay problema. Continúe, doctor Ciro. Ok, bueno, va a dar pie a mucho trabajo en términos de dispositivos y de otras características, sobre todo cuando empieza uno a enlazar la parte de la conformalidad de esas dimensiones con la parte de emisión de luz. Yo creo que ahí hay una gran vena de trabajo para escarbarle y sacarle mucho provecho, ¿no? Hay una parte que en términos generales me interesa, obviamente porque te concentraste más en las características luminiscentes, no hablaste del efecto de los plasmas de oxígeno y cómo ayudar, me imagino, a la oxidación y a la formación de las películas que estás depositando por la técnica, ¿no? La pregunta es muy sencilla en el sentido de que obviamente los precursores, como tú ya mencionaste, en esta técnica no son triviales, son finalmente moléculas orgánicas muy complejas, ¿no? La pregunta sería, eso mismo que estás haciendo con óxidos, óxido de aluminio, óxido de zinc y combinaciones, ¿lo podrías hacer con otros materiales, por ejemplo, fluoruros en lugar de óxidos? Sí, mira, hay toda una temática, el estado del arte, de los precursores es todo un tema, ¿sí? Desarrollar los precursores para hacer más materiales, ¿sí? Particularmente te digo que se pueden hacer óxidos, bueno, a lo que yo me dedico son los óxidos, pero también están reportados la forma de hacer fluoruros, sulfuros, nitruros, metales, ¿sí? Y algunas otras cosas más complejas como hidroxapatitas, polímeros, etc. Sin embargo, cada familia de materiales tiene su propio asunto, ¿sí? Particularmente debo decir que Claro. lo más adecuado es tener reactores, pues como especializados en un tipo de síntesis, por los cruces de los precursores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando se Claro. hacen híbridos, pues se generan otro tipo de cosas y esas cosas se pegan en los reactores, ¿verdad? Entonces, no es tan recomendable, pero sí se pueden hacer. Sí, por supuesto que sí se pueden hacer. Magnífico. Sí se pueden hacer. Yo creo que eso da pie a muchas otras cosas, ¿no? Si existen los precursores, pues entonces ahora sería realmente una cuestión de ver las limitantes respecto a la efectividad de obtener materiales de la calidad que actualmente ustedes están obteniendo con los óxidos, ¿no? Claro. En particular con estos óxidos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, obviamente tú mencionaste acerca de la capacidad y la calidad, si es policristalino o pudiera ser una cuestión epitaxial. En el caso específico de las estructuras que mostraste que por ahí se pueden hacer mediante ataques químicos que se sabe que algunos de ellos son preferenciales en el caso del silicio, en realidad tú mostraste ahí estructuras muy complejas, pero que tienen características bien interesantes porque son cristalinas que están surgiendo a partir de un substrato cristalino, de tal manera que cada una de esas facetas son diferentes orientaciones del silicio. Sí. Y el crecimiento de estos materiales en una forma epitaxial podría ser posible y obviamente cada dirección de esas facetas que estás teniendo ahí tendría su particularidad respecto al crecimiento mismo en forma epitaxial, ¿no? Si tú Sí, tuvieras sí. esa capacidad de hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente, Ciro. Y bueno,
Eso sí existe en otras posibilidades, como tú ya lo mencionaste, parecía ser que ya gente ha trabajado en el crecimiento de fluoruros y de sulfuros y otras cosas por el estilo. Pues nada más en el caso de las perovskitas habría que ver si se puede hacer con aluros, ¿no? En general, bueno, el flúor es un aluro. Habría que ver si se pudiera hacer con cloros o con bromos o con yodo o otras cosas por el estilo, ¿no? Y entonces ahí ya tendrías todos los elementos que tú tienes en aquella estructura que mencionaba Vivi, ¿no? Sí. Todos Sí, por ALD. sí, perovskitas, fíjate que reportes de perovskitas por ALD no hay. Sí, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, no. Pero supongo que eso, pues en el tiempo No, se verá, porque lo que está en medio es desarrollar precursores para poder hacerlos, ¿verdad? Esa es la batalla en el tema de síntesis de precursores para hacer materiales específicos como las perovskitas, por ejemplo. sí, obviamente, ¿no? Yo creo que eso es, en alguna forma, por eso me interesaba saber en qué medida hay otras posibilidades, ¿no? Además, como tú la mencionas ya, el flúor está ahí, que es un haluro, y el azufre que por ahí anda muy cerca en cuanto a las características que se pueden obtener con ellos. Entonces realmente da para una ingeniería de materiales a este Sí. nivel y a estas dimensiones que en las características superficiales serían del orden de micras más o menos, pero en cuestiones de estructuras depositadas con la técnica, pues podrían ser bien nanométricas y también bien manejables dentro de muchas cosas que involucrarían nuevos dispositivos con características fotónicas, ¿no? Sí, justamente, Ciro. En términos generales me parece que es un tema muy, muy, muy interesante y pues muchas felicidades por estar ahí participando en esta, digamos, en la línea de batalla ahí, ¿no? En la línea de fuego. Entonces, muy bien, Eduardo, muchas gracias por tu presentación y me pareció sumamente interesante los resultados y sobre todo la potencialidad que tiene. No, muchas gracias a ustedes por el interés y por el espacio que ofrecen, que pues yo espero que nos dé para seguir colaborando. Perfecto, sí, cómo no, gracias. Gracias por la pregunta, doctor Ciro, muy interesante. No sé si exista alguna otra pregunta, alguien más que tenga algo que aportar a la presentación. Bueno, aprovecho para comentar que nuestra compañera Jessica quiere pedirle unas disculpas al doctor Ciro por interrumpirlo, pero lamentablemente con esto de la tecnología luego no se sabe y está teniendo problemas, ¿no? Ahí con su señal de internet. Entonces, bueno, esperemos se solucione pronto los problemas que tiene. Y bueno, si no existe alguna otra pregunta, pues no queda otra cosa más que agradecerle, doctor Eduardo, por su presentación, por su aportación de su trabajo, de lo que está realizando y de lo que está haciendo, que la verdad es muy, muy interesante. Es la primera vez que veo digamos, esa analogía que decía de una impresión en 3D tan pequeña, tan bien definida, digamos, para esa escala, un manejo de materiales muy interesante. Y bueno, pues le agradecemos por su tiempo, por su presentación y por eh, compartir con nosotros su trabajo. Y formalmente, pues concluyo este seminario y les agradezco a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y un gusto verles, Ciro, Uriel, Viviana, y bueno, conocerte
Raúl, Jessica, bueno, pues a todos los iré conociendo en las siguientes emisiones. Me seguiré conectando. Un abrazote para todos. Gracias. Bye. Buen Un día, abrazo, que descanse. doctor, gracias. Gracias a todos. Hasta luego, Gracias. Jessica. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego, Jessica. Bye. Bye. Señor Vos, no se me desconecte. ¿Qué pasa? Jessy, ¿estás Ya se acá? fueron todos. Ya se fueron todos. Bueno, Oiga bueno. vos, entonces procediendo, ya tenemos fecha definida. Me dijo el doctor Manolo que él el día que no puede es el 8, es decir, el jueves. Ajá. Entonces yo creo que ya podemos mandar la convocatoria, ¿no? Claro, sí, de una vez. Lo que me decía, A ver, déjame a ver, si contestarle. quiere a Jessy, conteste. ¿no? Ujú. Hola, Jessy, ¿qué onda? No, no te preocupes. Lo que pasa es que sí, ya no estás